No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. Era una tarde de martes tranquila, de esas en las que la casa se siente demasiado silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración. Acababa de terminar de doblar la última ropa y estaba considerando si darme el gusto de una segunda taza de café cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me limpié las manos con un paño de cocina, mitad curiosa, mitad molesta. Mi casa, desde que mi hijo se mudó, había caído en un ritmo suave y solitario. Las visitas eran raras en estos días, y las sorpresas aún más. Abrí la puerta y por un momento me quedé congelada. Allí estaba, con esa sonrisa fácil y familiar y ojos que aún brillaban con un encanto juvenil, Alejandro, el mejor amigo de la infancia de mi hijo. «Hola, García», dijo, con esa misma sonrisa juvenil tirando de la esquina de sus labios. «Estaba pasando por la zona y pensé en visitarte. Espero que no sea un mal momento». No lo había visto en más de 10 años. La última vez que se sentó en mi mesa de cocina, era un adolescente desgarbado con el pelo desordenado y una mochila llena de videojuegos. Ahora, estaba más alto, más ancho, su figura antes delgada ahora llena de edad y confianza, y esa voz, más profunda, más rica, aún tenía ese tono juguetón que recordaba tan bien. «Dios mío», exclamé, abriendo la puerta más. «Entra, entra. Mírate. Has cambiado tanto». Nos abrazamos brevemente, cálido, educado, y él entró, mirando a su alrededor con una mezcla de nostalgia y curiosidad. La casa no había cambiado mucho, los mismos muebles viejos, las mismas fotos en la pared. Excepto que ahora, el silencio no estaba interrumpido por el ruido de los pies de los chicos o el zumbido constante de los videojuegos. «No puedo creer que haya pasado tanto tiempo», dije, señalándole que se sentara. «¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué te trae de vuelta por aquí?». Sonrió mientras se sentaba en el borde del sofá. «Trabajo, principalmente. Tengo una reunión de negocios en la ciudad mañana. Pensé en recorrer un poco el camino de los recuerdos antes de que empiece el caos. Preparé café, fuerte, con un toque de canela, como solía hacer cuando los chicos estaban cerca. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde solían hacer tarea, o al menos fingían hacerlo. Me contó sobre su vida en Seattle, su trabajo en arquitectura, sus viajes. Escuché, fascinada, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y algo que no podía identificar del todo, un dolor, tal vez un anhelo. En algún momento entre la segunda taza y una risa compartida sobre cómo una vez rompió mi lámpara favorita, intentando hacer malabares con naranjas, me di cuenta de que lo estaba mirando fijamente. Ya no era ese chico torpe con las rodillas raspadas y una sonrisa torcida. Ahora era un hombre, compuesto, pensativo y sorprendentemente atractivo. Me sorprendió. «¿Todavía recuerdas esa lámpara?», rió, rascándose la nuca. «Pensé que me ibas a prohibir la entrada a la casa después de eso». «Debería haberlo hecho», bromeé, sacudiendo la cabeza. «Pero siempre tuviste una manera de salirte con la tuya con encanto». Me miró, luego realmente me miró. Sus ojos sostuvieron los míos un segundo de más, y sentí mis mejillas sonrojarse. Rompí el contacto visual, ocupándome en ordenar las tazas. «¿Te quedas en la ciudad esta noche?». En realidad, aún no lo había decidido. Estaba pensando en reservar un hotel después de la cena. «No seas ridículo», dije, casi demasiado rápido. «¿Puedes quedarte aquí? La habitación de invitados está lista, y solo estoy yo dando vueltas en esta gran casa vieja de todos modos». Dudó, pero solo por un momento. «Si estás segura, no quiero ser una molestia». «No eres una molestia. Será agradable tener a alguien cerca». Mientras preparaba la cena, él se quedó en la cocina, ofreciendo ayuda. Nos movimos alrededor del otro con una facilidad que me sorprendió, del tipo que solo viene de la historia, de los recuerdos compartidos guardados en cada rincón de la casa. Comimos juntos en la mesa del comedor, con una lista de reproducción de jazz suave sonando de fondo. La conversación fluyó sin esfuerzo.
Recordamos, reímos y luego, lentamente, sin proponérnoslo, nos adentramos en aguas más profundas, hablando sobre la pérdida de seres queridos, los arrepentimientos que cargábamos, el extraño dolor de envejecer y sentir que las mejores partes de la vida habían pasado silenciosamente. Nunca te dije esto, dijo en voz baja, mirando su plato, pero siempre fuiste una especie de modelo a seguir para mí. Lo miré, sorprendida. Eras cálida, fuerte. Siempre hiciste que esta casa se sintiera como un verdadero hogar. Algo en mi pecho se apretó, y no estaba segura si era gratitud, culpa o un aleteo de algo que no había sentido en años. Gracias, dije suavemente. Eso significa más de lo que sabes. La noche se alargó. El reloj pasó de las 11 y seguíamos hablando, con las piernas dobladas bajo nosotros en el sofá, copas de vino en la mano, el espacio entre nosotros reduciéndose lentamente. Y entonces hubo una pausa, un silencio suave y significativo. Me miró, con ojos gentiles. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí, insegura de lo que vendría después. ¿Alguna vez sentiste que te perdiste de algo? ¿Algo solo para ti? Parpadeé, tomada por sorpresa. Todo el tiempo, susurré. Pero la vida no siempre nos pregunta qué queremos, ¿verdad? Asintió, su mirada aún fija en la mía. Tal vez a veces sí lo hace. El aire se volvió denso con emoción, con algo no dicho pero innegablemente real, una atracción, una posibilidad. Y en ese momento me di cuenta de que algo había cambiado. Se cruzó un límite, no con palabras ni contacto, sino con una mirada, una verdad compartida, una invitación a sentir algo de nuevo, algo inesperado, algo profundamente humano. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, mis pensamientos acelerados de una manera que no había sentido en años. La casa estaba silenciosa, pero el silencio ya no se sentía familiar. Se sentía cargado, como el aire justo antes de una tormenta de verano. Alejandro estaba en la habitación de invitados justo al otro lado del pasillo, la misma habitación donde solía quedarse mi madre, la misma cama donde los amigos de mi hijo solían dormir después de largas noches de videojuegos. Pero esta vez, la presencia en esa habitación no era la de un chico. Era la de un hombre. Y por razones que aún no había descifrado del todo, eso importaba. Intenté convencerme de que no era nada, solo un viejo amigo de visita, solo poniéndonos al día. Pero en el fondo, sabía que algo se había removido esa noche, una mirada, una pregunta, una vulnerabilidad compartida que había abierto una puerta que ninguno de los dos esperaba. A la mañana siguiente, preparé el desayuno por costumbre, huevos revueltos, tostadas y café. Pero me moví más lento, más consciente de todo, el crujido de las tablas del suelo, la forma en que la luz se filtraba por las cortinas, el zumbido sutil del refrigerador. Todo se sentía más vívido. Él bajó con una camiseta gris sencilla y pantalones de chándal, descalzo, con el pelo revuelto por el sueño. Había algo desarmador en verlo así, cómodo, sin guardia, familiar, pero nuevo. «Buenos días», dijo con una sonrisa somnolienta. «Algo huele bien». «Buenos días», respondí, volviéndome hacia la estufa. «Espero que te gusten los huevos». «Solo si vienen con café de canela al lado», bromeó. Reí suavemente. «Bueno, ¿no tienes suerte?» Comimos en un silencio amistoso por un rato. El tintineo de los tenedores en los platos era el único sonido entre nosotros. Pero el silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que crece entre personas que se sienten seguras entre sí. Después del desayuno, terminamos sentados en el porche trasero. El jardín estaba floreciendo temprano este año. Tulipanes y narcisos se mecían suavemente con la brisa primaveral, y los árboles comenzaban a vestirse de verde otra vez. Él se recostó en la silla de mimbre, tomando su café, con los ojos recorriendo el patio. «¿Todavía cuidas el jardín cada año?» Asentí. «Es como terapia, supongo». «Es hermoso». «Tranquilo». Nos quedamos allí mucho tiempo, sin decir mucho, solo existiendo, y se sentía bien, extraño, pero bueno, tener a alguien a mi lado, compartir este pequeño rincón de la mañana sin necesidad de llenarlo de ruido. «Casi me casé hace unos años», dijo de repente.
Me giré para mirarlo. ¿De verdad? Sí. Se llamaba Sofía. Estuvimos juntos 3 años. Terminó silenciosamente, sin grandes peleas, solo la comprensión de que queríamos cosas diferentes. Hubo una pausa. Esperé. Creo que, en el fondo, sabía que no estaba dando lo que debía. Faltaba algo. No de ella, sino de mí. Asentí lentamente, absorbiendo sus palabras. A veces no nos damos cuenta de lo que nos falta hasta que alguien nos lo refleja. Me miró entonces, realmente me miró. Y lo sentí de nuevo, esa atracción. No solo atracción, sino conexión, un reconocimiento profundo. Has cambiado, dijo en voz baja. ¿En qué sentido? Pareces más suave, más tranquila, pero también más fuerte. Como si hubieras hecho las paces con algo. Pensé en eso. Tal vez sí. O tal vez solo dejé de fingir ser alguien que no soy. La brisa se levantó ligeramente, rozando un mechón de cabello sobre mi rostro. Él extendió la mano instintivamente, colocándolo detrás de mi oreja. Sus dedos se detuvieron un momento más de lo necesario. Mi corazón tartamudeó. Debería salir a caminar, dije, levantándome un poco rápido. Tomar algo de aire. Él también se levantó. ¿Te importa si te acompaño? Caminamos lado a lado por las tranquilas calles del vecindario, del tipo donde cada porche tenía un carillón de viento y cada patio tenía una historia. Mientras caminábamos, hablamos de todo y nada, libros favoritos, viejos recuerdos, música que ambos habíamos olvidado que amábamos. La conversación bailaba entre ligera y pesada, como un vals bien practicado. Eventualmente, llegamos al lago en las afueras de la ciudad. Estaba tranquilo, la superficie como cristal, reflejando el cielo azul pálido arriba. Nos quedamos en la orilla por un momento, ambos en silencio. Solía venir aquí con tu hijo, dijo. Lanzábamos piedras y hablábamos de cómo sería la vida cuando fuéramos mayores. ¿Y ahora estás aquí?, dije suavemente. Mayor. Se giró hacia mí, su expresión indescifrable. ¿Y tú también estás aquí? ¿Sigues siendo tú? Reí, pero salió más entrecortado de lo que pretendía. ¿Qué significa eso? Significa, no sé. Tal vez significa que nunca te vi realmente hasta ahora. Eso me golpeó, un aleteo, bajo y cálido. Siempre fuiste la mamá cool, continuó. Pero ahora, eres más que eso. Eres real, completa. Y tal vez finalmente estoy lo suficientemente grande como para apreciarlo. No supe qué decir. El viento se levantó ligeramente, trayendo consigo el aroma de la primavera y el agua del lago. Miré hacia el lago, dejando que el momento se asentara. Cuando me giré, él seguía mirándome. Alejandro, comencé, pero él me interrumpió suavemente. No estoy tratando de complicar esto. Solo necesitaba que supieras cómo te veo ahora. Y no espero nada. Solo, lo sentí. Su honestidad me desarmó. No había presión, ni expectativas, solo apertura. Y algo en mí también se abrió, silenciosamente, como el primer brote de una flor que ni siquiera sabe que está floreciendo. También te veo, susurré. Regresamos caminando lentamente, nuestros hombros rozándose de vez en cuando. Algo había cambiado de nuevo, y esta vez, ninguno de los dos intentó ignorarlo. Esa noche, nos sentamos junto a la chimenea, el suave resplandor pintando nuestros rostros de dorado. No dijimos mucho, pero nuestro silencio estaba lleno de cosas sentidas, cosas reconocidas. Y cuando llegó la hora de dormir, nos quedamos en el pasillo, demorándonos en ese estrecho espacio entre dos puertas. Buenas noches, dijo suavemente. Buenas noches, Alejandro. Extendió la mano, tocando mi mano suavemente, solo un toque, apenas perceptible, pero permaneció mucho después de que desapareció en la habitación de invitados. Y me quedé allí sola en el pasillo, con el corazón lleno de preguntas que ya no temía hacer, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. A la mañana siguiente, la casa se sentía más pesada. O tal vez era yo. Tal vez era el peso de la consciencia, de saber que algo había cambiado silenciosamente entre nosotros.
Me moví por la cocina más lento de lo habitual, consciente del eco del silencio de la noche anterior. El espacio entre la puerta de Alejandro y la mía nunca se había sentido tan corto y tan amplio. Me dije a mí misma que no debía darle demasiada importancia, pero lo hice. Bajó, vestido para el día, vaqueros y una camisa de botones con las mangas enrolladas. Lucía casual pero elegante, como alguien que ahora sabía quién era. ¿Dormiste bien?, pregunté, levantando la vista desde la sartén. Sonrió. Mejor de lo que esperaba. Compartimos el desayuno de nuevo, como si fuera rutina, como si lo hubiéramos hecho durante años. La conversación bailó ligeramente sobre cosas como su reunión esa tarde, el clima, el jardín. Pero debajo de todo, podía sentir algo más zumbando, una nueva corriente que ninguno de los dos quería nombrar demasiado pronto. Mientras recogía sus cosas después del desayuno, preparándose para partir a su reunión en la ciudad, sentí un extraño dolor en el pecho. No era amor, todavía no, pero era algo, y no estaba lista para que terminara. ¿Volverás esta noche?, pregunté, esperando que sonara casual. Hizo una pausa, mirándome. Si la invitación sigue en pie. Sí. Entonces me encantaría. Y así, el día se extendió ante mí con la promesa de algo más. Pasé la tarde limpiando, no porque la casa lo necesitara, sino porque necesitaba algo que hacer con mis manos. Cambié las sábanas de la habitación de invitados, ahuequé las almohadas, aunque él no lo notaría, y luego salí al jardín. Hundí mis dedos en la tierra, plantando algunas hierbas frescas. La tierra estaba cálida, húmeda, reconfortante. Pero incluso allí, en el tranquilo susurro de las hojas y el canto de los pájaros, aún podía sentirlo, como si su presencia se hubiera asentado en la casa misma. Cuando el sol comenzó a descender y las sombras se alargaron, entré. Me lavé la tierra de las manos y me cambié por algo un poco más suave, un poco más yo. Me dije a mí misma que no era una cita. Me dije que solo estaba siendo educada, pero en el fondo sabía que no era así. Cuando llegó, trajo una botella de vino, tinto seco, y un pequeño ramo de flores silvestres que debió haber comprado de camino. Para la anfitriona, dijo, sonriendo. Las tomé, con el corazón cálido. No tenías que hacerlo. Quise hacerlo. La cena fue sencilla, pollo asado, espárragos y arroz, pero de alguna manera se sintió especial. Hablamos más de lo que comimos, nuestra conversación deslizándose de nuevo en aguas más profundas sin esfuerzo. Y luego el vino se acabó y la noche se volvió silenciosa. Me ayudó a lavar los platos, con las mangas enrolladas, las manos mojadas, y riendo cuando accidentalmente salpicó agua en mi camisa. Le lancé una toalla. La atrapó, sus dedos rozando los míos. La risa se desvaneció lentamente, reemplazada por un silencio suave. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, con voz baja. Asentí. ¿Alguna vez piensas en empezar de nuevo? No en volver atrás, sino en abrir un nuevo capítulo. Tragué. La pregunta me golpeó en un lugar sensible. A veces. Pero empezar de nuevo da miedo, como si hubiera perdido la oportunidad. No creo que la oportunidad se cierre nunca realmente, dijo, encontrando mi mirada. Solo olvidamos que aún está ahí. Nos quedamos allí, con los ojos fijos en la tenue luz de la cocina, el resto del mundo desvaneciéndose. Y supe en ese momento que esto era más que solo nostalgia, más que soledad. Eran dos personas encontrándose de nuevo de una manera nueva. Dio un paso más cerca. No me alejé. Su mano se levantó, tentativa al principio, luego firme, rozando suavemente mi mejilla, colocando un mechón suelto de cabello detrás de mi oreja. El mismo gesto simple de antes, pero esta vez se prolongó. Nunca quise que esto pasara, dijo suavemente. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Cerré los ojos, dejando que el momento se asentara sobre mí como una lluvia cálida. He estado tratando de no sentirlo, pero lo hago. Hubo un silencio que lo dijo todo. No me besó, todavía no. En cambio, dio un paso atrás ligeramente, dando espacio, no por duda, sino por respeto. No quiero apresurar esto, dijo. Y no quiero que alguna vez te preguntes si fue solo un momento. Asentí. Yo tampoco.
Nos movimos a la sala de estar, el fuego crepitando suavemente de nuevo. Nos sentamos lado a lado, lo suficientemente cerca para sentir el calor de la presencia del otro, pero lo suficientemente lejos para mantener la línea entre nosotros clara. Y esa línea, delgada y delicada, latía entre nosotros como un latido. Extendió la mano, apoyando su mano suavemente sobre la mía, no un movimiento, no una reclamación, solo una conexión. Permanecimos así por mucho tiempo, en silencio, inmóviles, mientras la luz del fuego danzaba por las paredes. Eventualmente, se levantó. «Debería irme a dormir», dijo, con la voz casi en un susurro. «Está bien», respondí, con la garganta repentinamente seca. Me miró una última vez, una mirada llena de todas las cosas no dichas entre nosotros, y desapareció por el pasillo. Me quedé allí por un rato, con la mano aún hormigueando por su toque, el corazón lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo, no enamoramiento, no fantasía, sino esperanza. Y por primera vez en años, no se sintió como un riesgo dejarla entrar. Me desperté temprano a la mañana siguiente, antes de que el sol siquiera comenzara a asomarse por las cortinas. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, no solitaria, solo pacífica. Asentada. Me senté al borde de mi cama por un momento, recopilando mis pensamientos. Los eventos de los últimos 2 días permanecían a mi alrededor como el aroma de un perfume viejo y tenue, familiar, pero innegablemente presente. Aún podía sentir su mano sobre la mía, el peso de su mirada cuando me miraba como si no fuera solo alguien de su pasado, sino alguien que importaba ahora. Bajé descalza, el suelo de madera fresco bajo mis pies, y comencé a preparar el café. No esperaba que estuviera despierto aún, pero para mi sorpresa, Alejandro ya estaba sentado en la mesa de la cocina, desplazándose por algo en su teléfono, con esa misma camiseta gris suave y una sonrisa tranquila. «Buenos días», dije suavemente. Levantó la vista, y su sonrisa se profundizó. «Buenos días». No había incomodidad, ni tensión, solo una especie de cercanía tranquila que me hizo sentir que ya estábamos en algún lugar nuevo, aunque aún no lo hubiéramos dicho del todo en voz alta. Le entregué una taza de café y me senté frente a él. Tomamos en silencio por un rato, dejando que el calor se asentara en nuestros huesos. «Sabes», dijo finalmente, «pensé mucho en anoche». «Yo también», admití. Dejó su taza y se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos sinceros. Quise decir lo que dije. No estoy aquí por algo temporal. No volví esperando esto, pero ahora que está aquí, no quiero alejarme de ello. La parte de mí que se había acostumbrado a estar sola, que se había convencido de que estaba más allá de las posibilidades, quería resistirse. Pero la otra parte, la más tranquila, la más sabia, simplemente asintió. «No sé qué es esto aún», dije. «Y no estoy lista para ponerle un nombre, pero sí sé que se siente real y raro, y no quiero huir de eso». Su mano encontró la mía de nuevo, esta vez con una certeza tranquila. No había prisa, ni urgencia, solo la comprensión compartida de que algo nuevo había comenzado. Pasamos el resto de la mañana caminando por el jardín. Me ayudó a recortar algunas ramas de invierno y hizo preguntas sobre las flores que había plantado. Nos movimos como viejos amigos con un nuevo ritmo, 2 personas descubriéndose mutuamente, no como éramos antes, sino como éramos ahora. Más tarde esa tarde, mientras recogía sus cosas para volver a la ciudad, no había pesadez entre nosotros, solo calidez y la promesa de más. «Me gustaría volver», dijo mientras estaba en la puerta. «Será mejor que lo hagas», sonreí. «Ya tengo planes para el jardín y necesitaré a alguien alto para alcanzar los estantes superiores». Rió, pero luego se quedó en silencio por un momento. «Me alegra haber venido», dijo. «Yo también». Se inclinó y me besó suavemente, con la ternura de alguien que no tenía nada que probar, solo algo que ofrecer, y me permití recibirlo. Cuando se alejó, me quedé en la ventana por un rato, observando el rastro de polvo que dejaba su auto. Pero no estaba triste, porque sabía que no era un adiós. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que nunca pensé que escribiría. Y mientras me alejaba de la ventana y volvía hacia la cocina, sentí que algo florecía dentro de mí, no solo esperanza, sino la alegría tranquila del redescubrimiento, de saber que incluso ahora,
la vida aún podía sorprenderme. Incluso ahora, el amor aún podía llegar, no como solía, con fuegos artificiales y declaraciones, sino suavemente, inesperadamente, como un golpe en la puerta de alguien que pensabas que se había ido hace mucho. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitamos.